Amigos, hola, yo soy Alex y bienvenidos a Reaprendices. En el episodio de hoy exploramos el poder de cuestionar las narrativas impuestas y redefinir los límites que creemos tener. Nos acompaña el actor, speaker, modelo y activista Paulo Silva, cuya historia nos invita a repensar la manera en que nos enfrentamos a los desafíos, las expectativas sociales y la confianza en nosotros mismos. Paulo nació con osteogénesis imperfecta, una condición genética que afecta la formación de los huesos, volviéndolos más frágiles. Paulo, me gustaría oírlo como un poco más proviniendo de ti acerca de cómo viviste con esta osteogénesis en tus primeros años de vida. ¿Cómo fue el proceso en el que tú ibas concibiendo qué era lo que estaba pasando y cómo funcionaba todo esto en tu entorno? Pues bueno, es una discapacidad, una condición genética, como lo dices, es de nacimiento. Se lo detectaron a mi mamá desde que venía en el vientre. Y bueno, claro que es una condición que sí dictó mucho y dio paso a muchas cuestiones de mi vida, ¿no? Tiene que ver con la fragilidad del cuerpo ósea. Entonces, pues bueno, imagínense, al nacer nací como con 8 fracturas y eso que fue cesárea. Híjole. Entonces, pues bueno, mis papás investigando, ¿no? Porque también su desesperación, aquí en México no había mucho conocimiento sobre la discapacidad, y dieron con un hospital en Canadá, en Montreal, donde atendían a personas con mi discapacidad, y me empezaron a llevar desde que tenía 1 año, y me fueron reconstruyendo el cuerpo, porque yo nací con las extremidades curveadas. Ok. Entonces lo que hacían era poner unos clavos dentro del hueso y eso hacía que se enderezara y también servía de soporte para que no me fracturara tan fácilmente. Ok, o sea que en los primeros años de tu vida se puede decir que te la pasaste de Ujú. operación en operación. Sí, yo te diría que yo creo que los primeros 20 años de mi vida, Ok. 19 años de mi vida, eran cirugías, era ir a Canadá, eran tratamientos, Ajá. porque a la par también me ponían un tratamiento que era un absorbente de calcio por la vena. Ok. Al principio era en Canadá y ya después se trajo en el protocolo aquí en México y aquí me lo hacían primero era cada 3 meses y después cada 6 meses. Es un absorbente de calcio que era como por la vena, intravenoso. Ajá. Y fueron tantas cirugías, llevo más de 30 cirugías y más de 50 fracturas, porque pues como tenían que ir reconstruyendo el cuerpo, Ajá. yo iba creciendo, pero los clavos no crecían, O- entonces había que estarlos cambiando. Ok, ok. Entonces, donde ya tenía clavos, pues había que estarlos rotando y cambiando, porque incluso había muchas veces donde los clavos de mis tibias se me salían, porque pues mi cuerpo crecía y el clavo Claro. quedaba corto. Entonces había que estarlos cambiando y pues así fue durante los primeros años de mi vida, mi Y, infancia. y todo este tipo de tratamientos y operaciones tuvieron como un tope de hasta aquí ya fue la última o siguen hasta el momento. Ah, pues si llegara a fracturarme, como Ujú. una fractura expuesta o algo un poco delicado, sí tendría que ser cirugía. Ok, La mayoría de mis fracturas, pues, son de enyesar, ¿no? Inmovilización, pero ahorita ya no tienen que estar cambiando los clavos porque ya dejé de crecer. claro. Entonces, técnicamente ya no hay como una cirugía que forzosa, Ajá. sino más bien es si llegara a accidentarme y fuera muy, muy fuerte, pues sí tendría que ser intervenido. En este proceso en el que tú te sometías a este tipo de tratamientos o cirugías, me imagino que te comenzaste a enfrentar contra los no, o no puedes hacer esto, o este espacio no está habilitado para ti. ¿Cómo fue ese confrontamiento pues, con un mundo que realmente está muy deficiente en ese tipo de cosas, ¿no? Refiriéndose a la accesibilidad. A la accesibilidad, exacto. Sí, pues bueno, sí ha sido todo un tema. Y creo que yo lo que he hecho es convertir mi frustración, mi dolor y el enfrentarme a nos todo el tiempo, ¿no? A puertas cerradas, ahora sí que a escaleras, a lugares inaccesibles. Entonces, pues yo lo que decidí en algún momento de mi vida, que fue como a los 20 años, de hecho fue en pandemia, fue a partir de que tuve mi primera TED Talk. Ujú. Bueno, solo tengo uno. Pero Y vendrán muchas más, vendrán más, seguro. esperemos. No, la verdad es que fue un formato, TED es un formato muy, muy pesado. Sí, ¿verdad? Estuve 4 meses sin dormir, preparándome.
con Okey, coach, sí fue toda una experiencia. Digo, valió la pena, pero sí es un proceso muy cansado. sí, me imagino. Y fue a partir de ahí, después de la TED Talk, que se me empezaron a abrir muchas puertas. Mi TED se llama Heridas de Oro, en donde yo hago una analogía entre el dolor físico y el dolor emocional. Okey, Em, pues ahora sí que hago esta distinción como sí duele mucho fracturarte un hueso o que te operen, pero ¿cómo curas la pérdida de un ser querido? ¿Cómo curas la decepción de que no te den trabajo? O otras cosas que son un poco más complejas de sanar. okey, Y decidí transformar todo ese dolor, en una conferencia, ¿no? En este caso. Y fue después que me comenzaron a llamar y fui a empresas y a dar talleres y conferencias y empecé con el activismo. okey. Y tal cual fue porque, pues, yo dije: "Si no hago algo yo, eh, para este mundo tan deficiente, falta de que tiene mucha falta de accesibilidad, de empatía y, pues, ahora sí que una cultura de respeto hacia las personas con discapacidad, pues, nadie más lo va a hacer". Ujú. Entonces, decidí yo tomar la batuta y hacer algo. Justo de tu charla TED, que ya le eché un ojo y la verdad se me hizo Mm, muy padre, te quedó muy bien. Creo que sí valió la pena todo el los esfuerzo desvelos. que empeñaste en ello. Ahí dijiste una frase que se me hizo muy importante. La peor discapacidad es no creer en ti. Se Ujú. me hizo divina esa frase y creo que justo ahora que hablas de que esa charla te llevó a comenzar con el activismo, quiero suponer yo que también tuvo mucho que ver esa confianza que tú tenías en ti mismo. ¿Cómo fue ese momento o ese punto en el que tú dijiste, ok, tengo que hacer algo, debo de hacerlo, debo de exponerme más de forma pública? Creo que fue a partir de que entré a la universidad. Ujú, Yo estudié comunicación en el ITESO, una carrera, pues, 100% de humanidades, muy social. Y a mí se me hacía muy raro que todo el tiempo veíamos, pues, no sé, temas como comunidad, diversidad sexual, migración, grupos vulnerables, ¿no? Históricamente, etc. Pero no veíamos discapacidad, o no recuerdo haber leído algún autora o autor que hablara sobre estos temas. Y a la par de eso, pues entré a la universidad y empecé a tener mucha más independencia. Yo iba solo, yo manejo, tengo una vida, pues 100% independiente, te podría decir, ¿no? Dentro de lo que se puede. Y a mí me daba mucho coraje que quería ir a un café o quería ir a algún lugar y todo el tiempo me encontraba con barreras, tanto físicas, pero también sociales y también culturales. Entonces, pues dije, híjole, me amargué muchísimo. Recuerdo que yo decía, qué flojera, ¿no? Como, qué impotencia que no pueda estar solo en ningún lugar, que no pueda moverme por la ciudad. Entonces, pues dije, o hago algo yo, o nadie más lo va a hacer por mí. Entonces, pues fue así como empecé a tener exposición después de la TED, empecé en pandemia, mi hermana me dijo que debería de abrir TikTok, entonces pues abrí TikTok, caí en la trampa ujú, y empecé haciendo videos como cómicos, pero que tenían que ver con discapacidad ok. y me empezó a ir súper bien y el primer video es un video que ahorita lo veo y me da muchísimo cringe, pero hice el video y al día siguiente ya tenía medio millón de reproducciones, no lo podía creer. Wow. Entonces, no podía creer lo amigable que era el algoritmo, Sí. con distintos cuerpos, distintas formas de pensar, distinto tipo de contenido que no se veía. Entonces, pues empecé en TikTok, empecé a hacer videos, ¿no? Como de estigmas de la discapacidad, un poco burlándome de mí. Ujú, Y después, pues migré en Instagram, también empecé a crecer mi plataforma y me empezaron a contratar, empecé a ir a foros, me interesé mucho en la política también, ok, porque creo que también es muy importante estar en esos espacios. claro. Yo siempre he dicho que es muy político poner el cuerpo, ¿no? Ir a lugares donde no son accesibles incluso, porque llegar y que me vean en mi silla de ruedas y decir, pues yo estoy pagando un servicio, yo tengo derecho a estar aquí y pues a ver cómo resolvemos, ¿no? El tema de la accesibilidad, si es que no hay. Claro, porque ahora sí que si nos esperamos a que el mundo esté listo, pues, No, o sea, tristemente ah, uno tiene que adaptarse al mundo. El mundo no se va a adaptar a uno, pero yo creo que la tirada y a lo que le apuesto y le apostamos muchos activistas es que poco a poco podamos vivir en un mundo mucho más amable y claro. mucho más consciente y accesible. Claro. Y me llama mucho la atención que justo pues le das suma importancia al ser visible, ¿no? Eso se me hace súper valioso, pero también me lleva a otro punto.
la importancia de la representación en los medios, pero de una manera digna, sobre todo, ¿no? Porque de repente llegamos a ver referentes, me voy a un ejemplo, ¿no? Referentes de la comunidad LGBT, pues seguramente sí hubo algunos, o ha habido algunos a lo largo de la historia, pero de que sean, pues, buenos ejemplos o buenas representaciones, pues ahí eso está en duda. En tu caso, conforme ibas creciendo, ¿tuviste como alguna referencia en los medios de personas con discapacidad? La verdad es que no, Ujú, no muy pocas, incluso todavía, ¿no? O sea, las representaciones que se hacían de la discapacidad vienen desde un lugar de lástima, mm, desde un lugar de pobrecito, o si no, también muchas veces vemos que las personas con discapacidad encarnan el papel monstruoso, ¿no? Tipo, no sé, el jorobado de Notre Dame, mm, o porque tenía alguna deformidad física. O también está este otro arquetipo que es el héroe, ¿no? El salvador, la persona que viene a darte lecciones porque él tiene una discapacidad y él te tiene que enseñar, ¿no? Y como tú que no tienes discapacidad te estás quejando, en que tienes todas tus capacidades. Entonces así hay varios arquetipos de cómo se ha construido la discapacidad. Y bueno, otro que no quiero andar tanto en el tema porque podría irme horas, pero es el Teletón. ok, No, también estas narrativas súper lastimosas que han dañado muchísimo a la comunidad con discapacidad, en donde pues para empezar ha creado una representación donde pareciera que es una infancia eterna la ajá, discapacidad. Pero ¿qué pasa con la juventud? ¿Qué pasa con personas adultas cuando se insertan en un mundo laboral precario, cuando les cuesta muchísimo moverse por la ciudad? Y son estas historias, ¿no? De terror en donde salen los niños, en donde muestran su hogar, ¿no? En total precariedad y casi, casi que el Teletón es la persona que te salva. ujú, Es este ente que llega y te salva y te da todos los medios. Y es muy asistencialista. Es una forma de verlo asistencialista. Y eso ha dañado mucho a la narrativa de la discapacidad, porque ahora lo que se está buscando es una perspectiva de derechos humanos en donde pues, somos personas como cualquier otra y aquí el problema no es somos nosotros que tenemos la discapacidad, sino que es el entorno el que discapacita y es el que claro. nos pone barreras. Claro, en eso es algo a lo que te refieres un poco con, bueno, lo he visto en algunos de tus videos, al porno inspiracional, ¿no? Sí, Es eso, es ese punto en el que se despersonifica de alguna manera ujú. a la persona, ¿no? Y se le va dando como esta connotación. Sí, se prostituye nuestros cuerpos tal cual Ajá, para causar lástima y también incentivar como pues sí, lucrar incluso claro, económicamente. claro. En los medios o películas o en series, en todo este tipo de cosas, se habla mucho acerca de la cuota, ¿no? De la cuota que hay sobre la diversidad. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? ¿Crees que es necesario cumplir una cuota? Sí, mira, ahorita yo no tengo problema. Yo ahorita lo que me preguntan mucho es un poco controversial. Yo digo, mira, mientras tú compras tu cuota, y aunque sea a lo mejor obligatoria, Ok, por mí está perfecto, porque creo que en este momento, en este contexto, lo que se necesita es ver a personas con discapacidad ahí. claro. No importa si tú estás cumpliendo tu cuota. Pero justo a lo que se quiere llegar es que en un futuro ya se empieza a normalizar. Y aparte la representación, yo siempre he dicho que salva vidas. Yo de niño tuve pocas, si no es que casi nadie, ¿no? Ujú, Nunca veía a personas que se parecían a mí, a cuerpos como el mío, en la publicidad, en la moda, en las caricaturas, en las películas, en las series. Entonces, bueno, si ahorita se está pidiendo una cuota y se está casi como obligando, ¿no? A que haya un porcentaje de diversidad en la publicidad, en los medios audiovisuales, pues está perfecto, ¿no? Así empezó incluso el tema de la diversidad sexual, ujú, incluso siendo, pues siendo obligatorio. Y deja tú de la diversidad sexual, ¿no? Con las personas afroamericanas, también, que existan, ¿no? Que haya actores y actrices, ¿no? Negras, negros, hasta que llegan un momento de la historia, ¿no? Quiero creer, ahorita en donde pues ya no necesita ser como obligatorio, sino es como que ya está dado. Pero creo que en el tema de la discapacidad, ahorita sí se necesita forzar la inclusión, claro. porque si nos esperamos a que venga de de las grandes corporativos y grandes empresas, difícilmente, difícilmente. Claro, y se me hace bien importante porque uno en pleno desarrollo, en la adolescencia o en la niñez, creo que sí es bien necesario ver a una persona reflejada en los medios y decir,
esa persona tiene cosas muy similares a mí, yo también puedo hacer lo que esa persona está haciendo, ¿no? Acabo de ver ahorita un reel, era de una mamá que tiene a su hijo con silla de ruedas, creo que era en un Target, un súper, Ajá. y era una publicidad de una niña, un niño en silla de ruedas como de ropa, y el niño le dice a su mamá, 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 mira, se parece a mí, Mm, soy yo. sí, es que, Y eso, pues te lo digo, es como saber que no estás sola, que no estás solo y que tú puedes aspirar a llegar a esos lugares y que alguien se parece a ti. claro, es Eso es súper valiosísimo eso. revolucionario, muy valioso. Sí, y como tú dices, la importancia de ser visible en los medios, pues creo que sí es un verdadero acto de protesta, ¿no? Un verdadero Eso, acto político. Em, También he visto en tu contenido, yo así como de que super stalker, pero bueno, me encanta. este, que la inclusión no solo se trata de poner rampas y elevadores. ¿Me quieres hablar un poquito más de eso como Ujú. para ayudarnos a expandir nuestra mente y saber de qué más trata la inclusión? Sí, bueno, es que sobre todo en el tema de la discapacidad, muchas veces me he topado con lugares, empresas, personas, ¿no? Que me dicen, no, si somos incluyentes, mira, ahí está la rampa, ¿no? Para entrar, o tenemos elevador, o tenemos un cajón, ¿no? De estacionamiento para personas con discapacidad. Ujú. Pero ya entrando, ¿no? Te das cuenta que no puedes entrar al baño, que incluso el lugar no es como muy accesible y deja tú a lo mejor lo físico, pero también a lo mejor la actitud de las personas tampoco es pues muy incluyente, ¿no? Como ellos dicen ser. Que a lo mejor llegas a un lugar donde hay rampas, pero te tratan mal, donde te ven feo, creen que no eres capaz por tener una discapacidad. En cuanto te ven en silla de ruedas, como que ya muchas personas ponen un bloqueo y te hablan Condescendientes. ajá, son un poco condescendientes contigo. Ah, Yo siempre he dicho que la lástima lastima. sí. Entonces la forma en la que tú miras dice mucho. O también a la inversa, ¿no? También te pueden dar un trato muy especial. Que llegan y, ay, no, pero ¿qué necesitas? Y digo, es normal. Es un tema que pocas personas conocen y de repente no sabemos cómo actuar con la discapacidad. Sí. Entonces, pues sí, creo que la inclusión va más allá de rampas y elevadores. Va como Mm, a concientizarse, a estudiarse, a replantearse qué estoy haciendo yo de verdad para pues hacer de este lugar un poco más amable para personas con discapacidad. claro. Y esto me lleva también a preguntarte qué es lo que crees que podemos hacer como aliados en esta Ujú. lucha para ser más inclusivos. Pues muchas cosas. Una es informarse. Ujú. Creo que ya no hay excusa, estamos en 2025. eh, y informarse de, pues, de expertos, de expertas, ¿no? Que Ajá. conocen del tema. También saber, algo que yo siempre les digo, es como preguntarse ¿qué estoy haciendo yo como individuo, tanto en mi trabajo, con mi familia y en la sociedad, para incluir o excluir a personas con discapacidad? Un ejemplo súper sencillo, a lo mejor en mi casa tengo un árbol que está mal podado y puede llegar una persona con discapacidad visual y pues bueno, el bastón solamente les cubre de la cadera para abajo, entonces puede tropezarse, ¿no? O yo, ¿qué estoy haciendo? Soy una psicóloga, un psicólogo, y de repente llega una persona con discapacidad auditiva a querer consulta conmigo. Y a lo mejor su única forma de comunicarse es con lengua de señas, Ujú. suponiendo que sabe lengua de señas. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué opciones tengo? ¿Le voy a negar el servicio? ¿Lo voy a remitir con alguien especialista? Y también saber que pues somos una fuerza económica muy grande. Somos 22, más de 22 millones de personas con discapacidad en México Ujú. y agrégale sus familias, porque normalmente una persona con discapacidad siempre viene acompañado de alguien. Claro. Entonces, pues eso, ¿no? Es como cómo las estoy incluyendo, qué estoy haciendo yo para incluirlas o excluirlas y cómo me estoy formando y de dónde estoy obteniendo la información. Claro, ser un poco menos egoísta, yo lo llamaría, ¿no? Porque al fin y al cabo todos estamos en este mundo y creo que es nuestra responsabilidad, o sea, a lo mejor no somos nadie culpable de nada, pero sí es nuestra responsabilidad el capacitarnos, como bien lo dice Paulo, el estar informados, la información está ahora sí que como dicen por ahí a un clic de distancia, no hay como pretextos para no informarse, ¿no? Y sobre todo también tomar ese tipo de capacitaciones en las que si tú brindas algún servicio, si tú
bueno, y ni aunque ni lo brindes, simplemente creo que es conciencia de cada persona el abrirse a adquirir pues estas formas en las que puedes ayudar a la demás gente, ¿no? Ujú. Y que te puedes encontrar con todo tipo de personas, ¿no? Es así como se capacitan para atender a gente en otros idiomas, pues es algo parecido, ¿no? No, o en temas como, por ejemplo, de género, ¿no? Ajá, De género, así como hay que capacitarse para la diversidad sexual. Es lo mismo, con la discapacidad también es lo mismo. Y siempre he dicho que el tema de la discapacidad nos importa muy poco. Siempre es como el último tema en cualquier agenda política, de trabajo, porque tenemos la creencia de que la discapacidad es algo que lo veo muy lejos, que nunca me va a pasar, que sí, conozco que hay personas con discapacidad, pero no las vemos, quién sabe dónde están. Entonces es como saber también que la discapacidad la podemos vivir nosotros también, ¿no? De hecho, el porcentaje más alto de personas con discapacidad que hay en el mundo son de personas que la adquieren en okey, algún momento de su vida, ya sea por alguna enfermedad, por algún accidente. Y también pensar que cuando lleguemos a ser personas de la tercera edad, pues nos va a empezar a fallar el cuerpo, vamos claro. a empezar a adquirir alguna discapacidad. Entonces lo que yo digo es, pues no esperemos a que nos suceda algo, que mejor desde ahorita nos empecemos a informar, educar y a aprender. Claro, es como ahora sí que preparar el mundo para el momento en el que se le ofrezca a cualquier persona, ¿no? Porque pues a todos nos puede pasar. Em, He escuchado, Paulo, que hay una marcha a favor de la inclusión para personas con discapacidad. ¿Me puedes hablar un poquito acerca de esto, de qué va esta marcha, qué es Ujú. lo que se busca? Es un movimiento, Ok, se llama Movimiento de Personas con Discapacidad. Creo que lleva relativamente poco, unos 3 4 años, ok, y se llama La Marea Fosfo, ok. porque justo como la consigna y el color es un verde así Fosfo, chillón, fosfo. sí, más chillón que este, Ok, verde limón fosfo, y justo es ese color, porque como las personas con discapacidad hemos sido invisibilizadas durante toda nuestra vida, históricamente, ujú, pues lo que queremos hacer es ahora ser visibles. Y es un movimiento, que está en cada estado, o sea, cada estado tiene como su propio movimiento de personas con discapacidad, que ok. está unido a uno, a una matriz en Ciudad de México, y salimos a marchar o a rodar cada 3 de diciembre. ¿Por qué 3 En de el diciembre? día. Porque es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en donde cada año la consigna es diferente, ¿no? Por ejemplo, hubo un año en donde era como la accesibilidad, otro era como el trato digno. Y sí, literalmente salir a marchar, es salir a exigir, porque existe una deuda histórica, del gobierno, de la política y de la sociedad en Sociedad. general Ujú. con las personas con discapacidad. Entonces, justo es como organizarnos, salir como colectivos, como activistas, como aliadas, aliados, no importa que no tengas una discapacidad, a acompañarnos a nuestra lucha, a nuestro movimiento y pues sí, salir a exigir eh, que ahora sí por más inclusión en todos los espacios Claro, y más accesibilidad. claro. Está súper interesante eso porque creo que todos debemos de ser cómplices, ¿no? En esto. Claro, yo lo que siempre digo es que necesitamos aliadas y aliados, Ujú. porque si fuera solo por las personas con discapacidad, pues no Sí, moveríamos mucho, sí, no necesitamos, tiene que ser una fuerza en conjunto. sí. Oye, Paulo, y regresándome un poquito al tema de ti en los medios, vi que eres actor y modelo. ¿Me puedes platicar un poquito cómo has comenzado con eso? ¿Cómo comenzó ese interés? Pues desde chiquito. Yo desde Ajá. chiquito, mi mamá me dijo que empecé a hablar desde los 8 meses, así. Ok, muy Y temprano. que y creo que tiene que ver porque como yo tuve una infancia muy distinta a la de otras personas, Ujú, pues yo cuando era niño en el kinder, en la primaria, pues yo no podía ir a jugar con mis compañeros fútbol, luchitas, subirme a la casita. Yo me quedaba siempre con los adultos en, pues, en mi portabebés, escuchando, viendo, y entonces creo que eso tuvo que ver en mi desarrollo también incluso cognitivo. claro. De hecho, incluso en la secundaria, en la primaria, yo prefería quedarme platicar con los maestros en el salón o con gente mayor que Ujú, con las de mi edad. Como que se me hacían un poco banales las conversaciones que tenían o no me parecían tan interesantes. Y también siempre me junté más con mujeres. Yo creo que toda mi vida ha sido gracias a las mujeres, ¿no? Tuve mujeres increíbles en mi vida. Tengo mi mamá, mi hermana, mis amigas. Creo que también eso definió mucho mi masculinidad ujú, porque no podía empatizar mucho, y creo que es algo que le pasa a los hombres gays, como de repente
estamos más conectados con la parte femenina y yo como con los hombres así heterosexuales y machitos, yo no podía con ellos. Entonces, pues creo que eso también definió gran parte de lo que soy. Entonces, desde niño, pues siempre me gustó mucho el arte, la Ajá. cultura, siempre estuve en teatro toda mi vida, en la escuela. Estuve en una escuela de teatro musical incluso, pero siempre era como muy difícil, ¿no? Y era como, híjole, ahí viene la persona en silla de ruedas, pero incluso en muchas escuelas de teatro me cerraron las puertas porque decía, pero ¿cómo le voy a enseñar a una persona en silla de ruedas? A ¿Cómo una persona con crees? discapacidad. Qué fuerte. Y yo, pues, como cualquiera, ¿no? Lo, Claro. lo mío no es intelectual. Entonces, siempre aprendí teatro por mi escuela, porque Ujú. era como lo más accesible. Y cómo llegué como a los medios, pues fue a través de una agencia Ok. que se llama Cambiando Modelos, que está en Ciudad de México. Es una agencia que su principal misión es cambiar la narrativa que se tiene de la discapacidad en los medios de comunicación, en la moda, en la publicidad, en las series y películas. Llevo en la agencia como 4 años, me contactaron y tal cual eh, pues soy talento de la Ujú. agencia y me mandan castings. Digo, es un mundo muy difícil, si de por sí, ¿no? Para personas que no tienen discapacidad, entrar en ese mundo, pues es muy competitivo, buscan ciertos rasgos muchas veces. Entonces, todavía no llegamos a ese momento en el que no se pida a alguien con discapacidad porque lo requiere, ¿no? Sino que, bueno, no importa, necesitamos un personaje, da igual si tiene discapacidad o no. Creo que ahorita todavía es como, necesitamos un comercial para tal marca en donde necesitamos a una persona con discapacidad en silla de Ujú. ruedas. Todavía no llegamos a ese momento en el que no importará. Pero está bien, ¿no? Es como, pero todavía falta muchísimo, ¿no? Todavía, si nos dan un papel, no somos protagonistas. Si nos dan un papel, a lo mejor somos secundarios o extras. Si nos dan un papel, nuestras historias son contadas por personas que no viven con discapacidad. Entonces ahí de repente es cuando se hace una falsa representación de nuestras vidas. O cuando se les da un papel también, creo que se cuestiona, ¿no? O sea, yo lo he visto bastante poniendo un ejemplo, ¿no? Con las películas de Disney, ya ves que las están trayendo a live action Mm, y ponen a alguna actriz o actor sí, con, que la sirenita negra ajá, y todo ese tipo de cosas y lo tunden en redes sociales de manera horrible, ¿no? Es como si hubiera una resistencia por mostrar la diversidad. Y lo peor de todo es que son con personajes pues ficticios, ¿no? Que dices, sí, ¿qué donde pasa? dice que la sirenita era huevo blanca, ¿no? Ajá, O sea, si exacto, se le ocurrió a alguien que escribió el cuento hace años. exacto, Y pues a ver que también creo que la comunicación, los productos audiovisuales tienen que moldearse a la sociedad y no al contrario, ¿no? Al contexto histórico en el que estamos viviendo. Entonces, pues es súper revolucionario, ¿no? Que de repente una niña afroamericana vea a un Ariel que tiene su mismo color de tono de piel y sus mismos rasgos físicos, su mismo cabello. Pues eso cambia vidas, eso empodera exacto, muchísimo. exacto. ¿Tienes planes de continuar en este camino de la actuación? Claro, a ver, la actuación para mí me ha salvado muchas veces. Es lo que más amo hacer. Ah, qué Ahorita estoy padre. en clases de teatro, como con un colectivo, pero es bien difícil. Todavía hay mucho camino por recorrer. Todavía no llegamos a ese momento en el que confíen que tu discapacidad es un rasgo más y que Ujú. tú puedes hacer un buen trabajo. Por eso, para mí es muy importante siempre seguir formándome y aprender porque yo no quiero que me den un papel por lástima. Claro, Yo no quiero que me den un papel nada más por cumplir una cuota, sino porque pues también soy buen actor y porque tengo algo que aportar al proyecto. Sin embargo, pues todavía falta que las producciones confíen y la apuesten a la inclusión y que se animen. claro, claro. Pablo, aquí en Reaprendices nos gusta mucho hablar de todo ese tipo de cosas que se nos fueron impuestas desde chicos, todos esos límites que nos crearon o que la vida nos fue creando con estos miedos y límites, ¿no? Pero sobre todo, de qué fue lo que tuvimos que reaprender en el camino para estar en nuestra versión más auténtica el día de hoy. ¿Qué podrías decir tú que ha sido algo que has reaprendido y que el día de hoy está impregnado en tu filosofía de vida? Ay, qué fuerte. No, pues muchísimas cosas. O sea, yo creo que incluso yo no pensaba así hace un par de años. Creo que también ha sido mucho cuestionarme mi privilegio. Ok. Yo antes me daba mucha culpa el saber que tenía ciertas comodidades,
ciertos cierto acceso a servicios, ¿no? Que tuve la fortuna de poder ser atendido en un hospital en Canadá, que tuve la oportunidad de estudiar en una escuela privada, que tengo una carrera universitaria, porque es un porcentaje muy bajo de personas con discapacidad que pueden graduarse. Sí, Entonces, creo que lo que yo he tenido como que reaprender es como a un poco soltar esa culpa y decir mejor, a ver, si yo tengo el privilegio, si tengo los medios, si tengo una plataforma, pues entonces qué mejor que darle voz a esas personas que no la han tenido y poder hacer que con mi contenido y pues ahora sí que con el, ¿cómo te puedo decir? la plataforma. La plataforma no, pero el capital intelectual, ¿no? Ujú. Que se me ha dado, y capital humano, capital económico, eh, pues poder a través de todo el conocimiento, pues ayudar a que más personas puedan llegar hasta estos espacios. Creo que también algo que me gusta mucho decir es como que mi plataforma y yo, todo lo que yo he hecho sirva para yo poderle dar voz a otras personas y que puedan ocupar también estos espacios. Entonces creo que eso, ¿no? También reaprender muchísimo de la forma en la que veo la vida, em, pues saber que existen muchas carencias, ¿no? Yo siempre he dicho que la lucha es interseccional y creo que también por eso empatizo con muchas otras luchas, ¿no? Como con la diversidad sexual, que es algo que me atraviesa totalmente, pero también como con la comunidad trans, con la pobreza, con muchos otros temas que los siento muy cercanos y que me duelen también. Entonces creo que también eso, como reaprender y saber que todo el tiempo estamos aprendiendo. A lo mejor yo en unos años voy a pensar de otra manera y está bien. Y Claro. creo que en este mundo venimos a reaprender siempre y creo que hace mucha falta que las personas, sobre todo de otras generaciones más arriba que nosotros, pues, que sepan que las cosas ya no se hacen como ellos las hacían y que vivimos en un mundo cambiante y que tenemos que adaptarnos a este mundo que cada vez está evolucionando muchísimo más. Que ojo, creo que sí estamos evolucionando, pero no creo que la humanidad evolucione para bien siempre, ¿no? Creo que Sí, ahorita lo estamos viendo, sobre sí, todo, que justo creo estamos que viendo. ahorita, ajá, hay mucho debate porque parece que el conservadurismo va ganando espacio y pues viva obsesionado pues por quitar derechos, ¿no? Y quitar toda esta lucha que se ha hecho. Sí, estamos viviendo ahorita una alza antiderechos muy cabrona en todo el mundo, ¿no? Ujú. Con estos surgimientos de la ultraderecha en varios países, en varios gobiernos, que si van por algunos derechos, yo lo que digo es que si están atacando a una comunidad, pues espérate, corazón, porque pueden también atacar a tu comunidad, Claro. porque eso abre la puerta a que otros derechos sean vulnerados. Entonces, por ejemplo, si ahorita en Jalisco se le está diciendo que no a las infancias trans, pues no esperemos a que después poco a poco nos vayan negando otros derechos que son fundamentales. Yo lo que digo es que los derechos no pensemos que ya están dados y que los tenemos. En cualquier momento nos los pueden quitar. Los derechos son una lucha constante. Y ahora más que nunca debemos estar más despiertos porque en cualquier momento nos pueden quitar todo lo que ya hemos luchado Ujú. y todo el camino recorrido para llegar hasta aquí. Exacto, como bien lo dices, creo que una violencia por lo general siempre va acompañada de otra, ¿no? Nunca va sola, desgraciadamente, y es una lucha constante, ¿no? Por defender estos derechos que tanto trabajo ha costado ganarse. Em, Paulo, tú estás dando talleres, también das asesorías como para empresas, nos Ujú. hablas un poquito acerca de todo esto, cómo le puedes ayudar a esas personas que quieren ser un lugar más inclusivo. Sí, pues yo doy talleres de inclusión, de diversidad, talleres de concientización sobre el tema de la discapacidad. En estos talleres lo que hago es ahora sí que casi, casi como el ABC de la discapacidad, eso que siempre quisiste saber, pero nadie te lo ha dicho, ¿no? Ujú. Desde cómo me refiero a una persona con discapacidad, cómo se ha visto la discapacidad a través de los años. Hace 100 años la discapacidad se veía de otra manera, a como ahorita, porque es pertinente hablar de inclusión en este contexto. ¿Cómo puedo ser una persona mucho más incluyente? ¿Cómo puedo hacer de mi espacio más accesible? Eh, ¿Cómo puedo tener un acercamiento, ¿no? Con personas con discapacidad, incluso tipos de discapacidades que hay, ¿no? Luego de repente confundimos mucho la intelectual con la mental, ¿no?
qué es el síndrome de Down, qué es el autismo. Todo eso vemos en el taller, Ujú, acompañado de dinámicas vivenciales, okey. en donde tenemos como un acercamiento, pues, muy por encimita, porque la verdad es que la discapacidad no la puedes entender al 100% hasta que la vives. Incluso sería una falta de respeto, ¿no? Querer yo decir que por hacer una actividad vas a entender, pero sin embargo, a través de ciertas dinámicas podemos empatizar un poco de los retos a los que nos enfrentamos todos los días las personas con discapacidad. Entonces son talleres para empresas, para gobierno, para abierto al público y pues básicamente ahora sí que es para personas que estén interesadas en conocer del tema, en ser mucho más conscientes y es un primer acercamiento y también pues resolvemos muchas dudas en un espacio seguro, ¿no? Ahí estoy yo, lo doy con otra colega y ahora sí que todo lo que querías saber de discapacidad, pero nunca te animaste a preguntar, pues en ese espacio se pueden resolver. Oye, súper importante, ¿no? Porque creo que, y justo lo vi en uno de tus videos, hay personas que quieren ser inclusivas, pero fracasan en el intento, ¿no? Y digo yo, no, te voy a ser muy sincero, no es algo que yo tenga consciente mucho tiempo o todo el tiempo, pero sí lo he llegado a identificar, como decir, híjole, ¿qué onda con esta calle, no? O sí está la rampa, pero luego te das 2 pasos y la banqueta ya está Ajá. trozada horrible, ¿no? Entonces creo que es súper importante que los establecimientos, las empresas, las calles, sobre todo, estén habilitadas para todo tipo de andar, ¿no? Ujú. Sí, esto que dices de que de repente las personas quieren ser incluyentes y fracasan en el intento, creo que es también porque, claro, lo hacen es porque lo hacen desde su privilegio y desde sus capacidades. Entonces, pocas veces vas a saber cuál es la necesidad real de una persona que vive todos los días con eso. Entonces, lo que yo digo es que tienes que estar acompañada o acompañado al menos de una persona con discapacidad, ¿no? Siempre digo que nada de nosotros, nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Y Ujú. también otra cosa que digo es que si estás en una mesa y tú no estás en la mesa donde se están tomando las decisiones, probablemente las estén tomando por ti. Claro. Entonces, por eso yo le apuesto mucho a que en mesas de trabajo, en equipos, en gobierno, en empresas, ¿no? En Cámara de Comercio, incluso no aquí, que en los equipos, en las empresas, estén las personas con discapacidad ahí, porque nadie más expertas en el tema que las personas que lo viven todos los días Claro, y que pueden un poco guiarte de cómo sí y cómo no. exactamente. Pues bueno, Pablo, llegamos al final de este episodio. Yo te agradezco muchísimo por estar aquí. Hago mi compromiso Ujú. personal e individual para seguir informándome cada vez más sobre este tipo de temas y también les hago la invitación a todos ustedes a que lo hagan. Espero tenerte de nuevo en otro episodio. Creo que hay mucho por platicar, mucha cosa interesante por platicar. Yo encantado y gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo. Yo soy Alex y esto fue Reaprendices. Nos vemos la próxima.